bienvenido una vez más a Escuela Dominical. Espero en Dios que esta clase sea una vez más de bendición. Gracias por siempre estar al pendiente de escuchar la clase, que el Señor me los bendiga. Y bueno, como siempre me gusta comenzar elevando una oración. Es importante que le pidamos la guianza a nuestro Señor Jesucristo, que abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé el entendimiento y la sabiduría para poder entender y desarrollar esta clase. Yo sé que no estamos en una aula o en una clase así como siempre lo hemos hecho, pero no nos impide dar la palabra del Señor. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta bendición, donde nos permites una vez más aprender de tu palabra. Te pido que nos hables, te pido, Señor, que llenes nuestra mente, nuestro corazón de tu palabra, que podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta hora. Todo te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amado hermano, vamos a comenzar. Y el tema de esta clase se titula La Biblia habla a las sociedades o a la sociedad. Ahorita estamos en la tercera unidad que está hablando respecto a la Biblia, de cómo la Biblia habla a nuestra vida. Ya comenzamos hablando, en la primera clase fue ¿por qué necesitamos la Biblia? Después nos movimos a la Biblia habla a las familias y ahorita ya estamos en la siguiente clase, que es la Biblia habla a la sociedad. Nuestro versículo clave está en Deuteronomio capítulo 5, su versículo 33, y dice: lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice: andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. La verdad central de esta clase es: las escrituras revelan el mensaje de Dios para la sociedad. Esa es nuestra clase para esta mañana. Y bueno, como les digo, estamos estudiando un poquito sobre la palabra del Señor, las escrituras, de por qué es importante para nosotros, qué manera nos habla y a quiénes les habla. Entonces, en esta ocasión vamos a aprender de cómo la Biblia ha venido hablando a nuestra sociedad, o sea, un grupo de personas. Pero quiero que también entendamos, vamos a estudiar un poco sobre el pecado. Vamos a estudiar un poco sobre cómo es que la Biblia viene a corregir nuestra vida, cómo viene a ministrar nuestra vida también, a decirnos cómo nosotros debemos de caminar nuestro diario vivir. Después de que Adán y Eva, sabemos que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que nuestro Dios creó en el principio. Después de que ellos pecaron, trajo consecuencias a toda la raza humana. O sea, después de que Adán y Eva desobedecieron al mandato de Dios, trajeron consecuencias a toda la humanidad, o sea, a toda la raza humana. Y desde entonces podemos notar de que las personas han venido aumentando la maldad. La maldad, ha venido aumentando día tras día, llegando a un punto que a veces la maldad es indescriptible. O sea, ahora nosotros vemos tantas cosas a nuestro alrededor que a veces nosotros decimos: pero nunca pensé que esto pasaría, nunca me imaginé que esto sucedería. Entonces, como seres humanos, nosotros necesitamos límites y consecuencias para conducir nuestras sociedades en paz y seguridad. Pero tenemos a un creador, y eso quiero que usted y yo lo entendamos, que tenemos a un creador perdonador que nos quiere salvar del pecado. Tenemos a un Dios que está dispuesto a perdonar nuestra vida, está dispuesto a perdonar nuestras faltas, está dispuesto a perdonarnos a nosotros si le hemos fallado, si le hemos ofendido. Aunque también nuestro Dios tampoco acepta ni le agrada el pecado, pero Él está dispuesto a perdonarnos. Y esto creo que es un mensaje muy importante, que la humanidad debe de saber de que fallamos, de que pecamos, le fallamos a Dios diariamente, pero tenemos a un Dios que nos perdona, que nos está dispuesto a perdonar nuestras faltas si es que nosotros nos arrepentimos y venimos delante de Él dispuestos a cambiar nuestra manera de ser.
Ahora, la palabra del Señor describe qué es el pecado. La palabra del Señor describe qué es ofender a Dios. Como les he dicho en estas últimas clases pasadas y al principio, la palabra del Señor describe perfectamente qué es el pecado. La palabra del Señor describe qué es desobedecerle a Dios, qué es a pecar en contra de Dios. Nos explica que nuestro Dios es un Dios santo que está dispuesto a perdonarnos a nosotros también. Entonces, debemos de dejar en claro que el pecado es un acto completamente voluntario del hombre. Ninguno de nosotros es forzado a pecar, sino que nosotros voluntariamente estamos pecando y nosotros voluntariamente le fallamos al Señor. Miren tantas cosas a nuestra vida que nosotros a veces fallamos al Señor, pero yo quiero que nosotros entendamos que el pecado es un acto completamente voluntario del ser humano, completamente voluntario de usted. En otras palabras, nadie está con una pistola aquí diciéndole fállale a Dios, ni haz esto, ni haz lo otro, no, sino que nosotros cuando pecamos es algo completamente voluntario que estamos haciendo nosotros. Ahora, las sociedades en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos se burla de la noción del pecado. O sea, las personas ahora en día, especialmente en el siglo XXI, ya no creen que el pecado existe, ya no creen que, ya no toman en serio el hecho de que las personas y nosotros le pecamos y le fallamos al Señor, sino que, pero desde el principio nosotros debemos de entender que al Señor o a nuestro Señor Jesucristo no le agrada el pecado. Y por eso tenemos la palabra del Señor que nos habla diariamente y nos dice cómo nosotros debemos de conducir nuestra vida. La palabra del Señor desde hace mucho tiempo viene hablándonos y está escrita para que nosotros aprendamos a guiar nuestra vida. Y una de las maneras más comunes en la que nosotros como seres humanos y especialmente en nuestras sociedades, en nuestras comunidades vemos que le fallamos al Señor es que desde el principio las personas, la gente ha decidido adorar imágenes o a venerar ciertas cosas. No voy a decir los nombres, pero la gente ha decidido adorar cosas hechas por ellos mismos. No solamente me refiero a ídolos, sino que también me refiero a puede ser que nosotros adoremos más a nuestro empleo, a nuestra casa, a nuestro carro, nuestra manera de vivir, tantas cosas que ahora nosotros los ponemos en primer lugar. Entonces desde el principio nosotros hemos venido notando, y eso ha venido desde siglos y siglos y sociedad tras sociedad, tradición tras tradición, que las personas deciden adorar otras cosas, veneran otras cosas y les dan el primer lugar. Ahora, lo que nosotros hacemos al hacer eso es que estamos sustituyendo a nuestro Dios por cosas que nosotros hemos creado. En otras palabras, las personas sustituyeron a Dios con sus propios dioses, con sus propias imágenes, a la imaginación de ellos. Y los 10 mandamientos nos hablan claro también. Nos dicen, no crearás otro ídolo, no harás imagen fuera de mí, no adorarás a otro Dios, sino que solamente a Dios. Entonces, la humanidad, nosotros como seres humanos, tenemos una cierta inclinación a adorar algo más grande que de nosotros. O sea, nosotros, aunque digamos que no, pero dentro de nosotros tenemos esa inclinación a querer adorar a algo que es más superior a nosotros, que es más grande que nosotros. Ahí es donde entra Dios. O sea, nosotros hemos sido creados con esa inclinación a querer adorar a Dios, a adorar a aquel que es más grande. Pero al igual la sociedad ha rechazado el hecho de adorar a Dios. O sea, la sociedad tiene esa inclinación, la humanidad tiene esa inclinación, pero deja a un lado a Dios y crea imágenes y crea cosas para sustituir el lugar que le corresponde a Dios, y comenzamos a adorar otras cosas tratando de satisfacer nuestra necesidad, la necesidad de adorar a Dios, tratar de satisfacer un lugar que solamente le corresponde a Dios. Al cabo que cuando nosotros vamos dejando a Dios y vamos alejándonos de Dios, comenzamos a convertirnos en esclavos de nuestro propio pecado. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros comenzamos a pecar y a pecar y a pecar, dejamos de sentir ese remordimiento, dejamos de sentir ese dolor por haber pecado, dejamos de sentir ese quebrantamiento, dejamos de sentir ese sentimiento de que le fallé a Dios. Y se nos va cauterizando nuestra vida, se va cauterizando nuestro corazón y vamos diciendo, pero ya no siento nada, y pecamos un día y sentimos que le pedimos perdón a Dios, pero después volvemos a hacerlo. ¿Por qué? Porque no hubo ese cambio, ya ese sentimiento se va perdiendo. Ese sentimiento se perdió y se va perdiendo cuando nosotros comenzamos a perseguir nuestros deseos pecaminosos, comenzamos a perseguir lo que nosotros queremos y se comienza a cauterizar nuestro corazón. Y de eso debemos de tener mucho peligro. Si usted se autoexamina y se da cuenta que usted ya no siente ese dolor o ese temor de haberle fallado a Dios, es porque usted ya no siente eso, ya no siente ese dolor de haberle fallado a Dios, el cual se logra cauterizar nuestro corazón. Y por eso es que vemos a mucha gente que peca y peca, le falla a Dios y ya no sienten nada. Vemos a tanta gente que le falla a Dios constantemente, pero en ellos ya no hay ese remordimiento, digamos. En ellos ya no hay ese dolor, ese quebrantamiento de decir, le fallé a Dios. Y por eso no hay un verdadero arrepentimiento, porque el corazón se ha cauterizado. Por eso nuestras sociedades ahora ya no sienten remordimiento de las cosas que hacen. Por eso ahora es muy normal ver tantas cosas que antes no se veían. ¿Por qué? Porque comenzaron a pecar y a pecar. Hemos venido pecando y pecando a un punto donde se ha cauterizado el corazón y la mente, donde ya no sentimos nada, donde ya no sentimos remordimiento, donde ya no sentimos dolor por lo que hemos hecho. Ahora, todos le fallamos al Señor, todos le fallamos a Dios. Hay tantas cosas que nosotros hacemos a nuestro diario vivir y vemos tantas cosas alrededor, pero quiero que entendamos algo, que tenemos a un Dios perdonador. Y sí, tenemos a un Dios perdonador, pero tampoco podemos jugar con Dios tampoco. Dios viene a perdonar nuestra vida, Él nos perdona por nuestras faltas, por nuestras ofensas, pero también no podemos sobrepasarnos y decir, voy a seguir pecando porque de todos modos Dios me va a perdonar. En otras palabras, estamos abusando de la gracia y de la misericordia de Dios. Quiero leer en Romanos su capítulo 3, versículo 23 y 24, porque ahí nosotros entendemos que tenemos a un Dios que nos perdona. Y dice, por cuanto todos, o sea, usted y yo y toda la humanidad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. En otras palabras, usted y yo le fallamos al Señor, todos le hemos fallado al Señor. Y a causa de nosotros pecar y de fallarle al Señor, habíamos sido destituidos de la gracia de Dios, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, gracias a que Él entregó su vida, y por eso usted y yo tenemos que darle gracias a Dios. Si usted en este momento puede levantar su mano y decirle, gracias Señor, porque tú diste tu vida en la cruz por mí, para salvar al más vil pecador, para salvarme a mí, yo le animo en este momento, alabe al Señor, dígale, gracias Padre, gracias porque me salvaste, porque tras de que yo soy o fui un pecador, uno de los peores, o tal vez una persona tan sucia, pero tú me salvaste, tú ahora me das esta oportunidad de venir delante de ti, donde tú me has perdonado, porque así es. Usted y yo fuimos destituidos por causa de nuestros pecados, por causa de lo que hemos hecho, pero dice, gracias a Dios, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos a usted y a mí. Su sangre lavó nuestros pecados, su sangre ha llevado todas nuestras enfermedades, y ahora usted y yo tenemos esa dicha, ese privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Tenemos a un Dios perdonador. El apóstol Pablo nos presenta a un Dios
perdonador, a un Dios que rescata del hoyo en nuestra vida, como lo dice en Salmos, a un Dios que nos liberta de la esclavitud del pecado, que nos liberta de la maldición, que nos liberta del enemigo, que nos liberta de nuestros pensamientos, de tantas cosas. Tenemos a un Dios que perdona, aunque hayamos pecado y estemos y vayamos hacia el juicio, vayamos hacia la perdición, hay una esperanza. Y yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un dicho donde dice: mientras hay vida hay esperanza. Pues eso es la realidad. Mientras usted y yo estemos respirando, mientras usted y yo podemos inhalar y tenemos vida, podemos estar de pie, tenemos la vida, digamos, tenemos una esperanza a la salvación. Ya después de llegar la muerte a nuestra vida, ya no hay más esperanza. Ya no habrá más esperanza. Hoy es el día. Hoy nosotros tenemos la esperanza. ¿Y cómo no vamos a tomar esa oportunidad si Jesucristo pagó por usted y por mí? Él dice gratuitamente: a usted y yo no nos ha costado nada la salvación. A usted y yo no tenemos que pagar, hacer un cheque de millones y millones para ser salvo. Ni tenemos que dar donaciones para ser salvo. Ni tenemos que andar haciendo cosas a nuestro cuerpo para ser salvo, sino que nosotros al arrepentirnos y venir delante de Dios y confesarle a Dios nuestros pecados y decirle: Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, yo me arrepiento. Pero no solamente de labios, sino con un quebrantamiento en nuestro corazón, decirle: Señor, me arrepiento por lo que he hecho, me arrepiento si te he fallado, si te he ofendido, perdóname. El Señor nos va a perdonar. Él va a abrir, Él abre sus oídos y dice: me están clamando. Y por eso el apóstol Pablo nos presenta a un Dios perdonador, que mediante Jesucristo hemos recibido y alcanzado la salvación. Dios envió a Jesucristo para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados, a fin de que en Él podamos hallar perdón y salvación. Jesucristo fue el único sacrificio perfecto, que fue Él y murió en la cruz del Calvario para lavar todas nuestras manchas, para lavar todas nuestras arrugas, para limpiar todo pecado, toda inmundicia, para hacernos criaturas nuevas, para que podamos hallar ante los ojos de Dios perdón y salvación. Entonces, yo he pensado y digo: el Evangelio, el hecho de que usted y yo predicamos el Evangelio, o el Evangelio en sí, se puede resumir en una palabra: gracia. Dios es paciente hoy. Y yo quiero que usted y yo entendamos esto. Dios es paciente hoy. Él ha tenido mucha paciencia en perdonarnos, en llamarnos, en decirnos que vengamos a sus pies, que vengamos y que Él está dispuesto a perdonarnos. Pero también la palabra nos habla claro: Dios es paciente hoy. Dios no desea que ninguno de nosotros perezcamos y muramos sin salvación o sin esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este versículo me gusta mucho y me llena mi corazón, porque ahí se encierra también lo que nosotros estamos predicando, lo que enseñamos. Esta palabra, y nosotros como creyentes debemos de entender que la Biblia habla a la sociedad, la Biblia habla a nuestras comunidades. Este es el evangelio que tenemos que predicar. Tenemos que predicarle, usted y yo como creyentes, como conocedores de la palabra, como personas que ya conocemos a Dios. Tenemos que predicarle a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, a nuestros familiares, a los países, al mundo entero, que el Señor no retarda su promesa, aunque nosotros la tengamos por tardanza, sino que Él es paciente. Él ha tenido paciencia para llamarnos a sus pies, para decirnos: yo los perdono. Vengan como vengan, yo estoy dispuesto a perdonar. Y Él no quiere que nosotros perezcamos, Él no quiere que nosotros nos perdamos, que perdamos esa oportunidad a obtener la salvación, sino que Él quiere que todos procedamos a un arrepentimiento.
a decir, Señor, yo te he fallado, yo te he ofendido, pero hoy vengo arrepentido delante de ti para que tú transformes mi vida, para que tú me perdones. Ese es el mensaje que tenemos que predicarle a la humanidad. Que hay un Dios perdonador, que hay un Dios que no quiere que perezcamos, que hay un Dios que está dispuesto a perdonarnos, que hay un Dios que quiere perdonar nuestras ofensas, que hay un Dios que no quiere que nosotros muramos sin fe, sin esperanza, sino que hay un Dios perdonador que está dispuesto a perdonar. Ese es el evangelio ahora en día. Decirle a las almas perdidas, hay un Dios que quiere perdonarte, solamente arrepiéntete. Hay un Dios que quiere limpiar toda tu suciedad, toda tu inmundicia, todos tus pecados, si solamente tú vienes a pedirle perdón al Señor. Debemos recordarle a nuestras sociedades del corazón de Dios, que Dios nos ha amado y está dispuesto a cambiar y a transformar nuestra vida. Tenemos a un Dios perdonador que aún tiene paciencia, aún de todo lo que nosotros le hemos fallado, tantas veces que nosotros le hemos sacado a Él de nuestra vida. ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos desechado? ¿Cuántas veces usted y yo no le hemos sacado al Señor de nuestra vida? Y tengo dos ejemplos. Hubieron dos decisiones históricas en el año 1962, junio 1962, el distrito escolar también fueron 2 años, en junio de 1962 y en junio de 1963, donde la Corte Suprema declaró inconstitucional la oración por la escuela y las lecturas de la Biblia. Antes, la Biblia y la oración era algo importante y era parte de las escuelas, era parte de las escuelas públicas. Los niños oraban en la Biblia. Dios fue parte y era parte de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. En todas las escuelas se podía leer y orar, y se dedicaba un momento para leer y orar. Pero ¿qué pasó? Las sociedades, los seres humanos dijeron, ya no necesitamos a Dios. Ya no necesitamos a Dios. ¿Para qué vamos a orar a Dios? ¿Para qué vamos a leer la Biblia? Y en 1962 y en 1963, la Corte Suprema declaró inconstitucional la lectura de la Biblia y la oración en las escuelas. Entonces, ¿será que Dios se ha apartado de nosotros, de la humanidad? ¿Será que Dios se ha apartado de las sociedades, de la comunidad? ¿Será que Dios es el culpable de tanta maldad? No. Mire lo que nosotros hemos hecho. Nosotros sacamos a Dios de las escuelas donde los niños podían aprender a orar y a leer la palabra del Señor. Le hemos sacado y dicho, ya no más. Ya no queremos a Dios en las escuelas. Ya no queremos que los niños aprendan de Dios. Y ya no necesitamos a Dios. Nosotros como sociedades hemos sacado a Dios. Pero aún así, sabiendo Dios que le hemos sacado, que le han rechazado, Él dice, yo estoy dispuesto a perdonar y he tenido paciencia para con ustedes y estoy dispuesto a perdonar. El siguiente ejemplo es de que ahora en día están luchando muchas sociedades y comunidades, están luchando en contra de tener la palabra Dios en nuestros billetes. No sé si usted tiene un billete ahí, usted puede buscar en la parte de atrás y donde dice "In God we trust" o "En Dios confiamos". También en el Pledge of Allegiance, no sé cómo se dice, pero en las escuelas cuando saludamos a la bandera dice "Under nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all". Es parte de la frase que usamos para saludar a la bandera en las escuelas. Pero ahora hasta eso quieren quitar a Dios de todo, quieren quitar a Dios de los Estados Unidos. Pero aún así Dios dice, yo los puedo perdonar. Dios está dispuesto a perdonar y Él quiere ser parte de nuestras sociedades. Él quiere ser parte de nuestras comunidades. Él quiere ser parte de nuestras vidas. Nosotros somos los que le estamos sacando a Él. Él solamente está pidiendo ser parte de tu vida y de mi vida, pero nosotros le hemos sacado. Y el último ejemplo es que en Arkansas
tenían un monumento o de los 10 mandamientos, el cual fue removido porque muchos, como les digo, sociedades y comunidades comenzaron a protestar que por qué tenían los 10 mandamientos pero no podían tener monumentos de otras cosas. Entonces removieron el monumento de los 10 mandamientos. Poco a poco nuestras propias sociedades, nuestras comunidades van removiendo a Dios de las vidas. Pero Dios no solamente nos dice, yo quiero ser parte, yo quiero dirigirlos, yo vengo a dirigirlos a ustedes, a que ustedes aprendan a vivir una vida agradable, para que ustedes puedan vivir una vida en paz, en santidad, en sanidad a todos. Pero nosotros le vamos sacando a él día con día. Entonces, en conclusión, ya para terminar, quiero decirles que debemos de proclamar a Cristo en nuestras sociedades. No permitamos que el evangelio se apague, no permitamos que nos callen y proclamemos a Cristo cada día. Usted tiene la oportunidad de proclamar a Cristo en su comunidad. No significa que tiene que gritar por todas las calles, no. Usted puede hacer rótulos y decir Cristo nos ama. Usted puede hacer folletos y irlos a dejar en casas y decir Cristo nos ama. Usted puede pararse en una esquina a predicar o a levantar un rótulo proclamando el amor y el perdón de Cristo. Nuestras sociedades necesitan reconocer y entender que hay un Cristo que nos ama y nos perdona. Necesitamos proclamarle el mejor regalo que podemos obtener, el acto más grande de amor que nosotros podemos recibir cuando estamos necesitados. No debemos de abusar de la gracia también, debemos de proclamar a Cristo, debemos de proclamar, la humanidad cada día va pereciendo, la humanidad cada día va de mal en peor, la humanidad cada día incrementa la maldad y la malicia, pero usted y yo tenemos la respuesta. Proclamar a Cristo en nuestras sociedades, en nuestras comunidades. No nos cuesta nada hacer un rótulo y ponerlo enfrente de nuestra casa para que todos los que pasen enfrente lean donde dice Cristo nos ama, Cristo te ama, Cristo te quiere perdonar, Cristo te quiere salvar. Dios no es un juego. No tomemos a esto como un juego. Nuestras sociedades ahora más que nunca necesitan saber que tenemos a un Dios dispuesto a perdonar. Dios no es un juego. Dios es amor hacia nuestras vidas, pero también Él aborrece el pecado. No nos aborrece a nosotros. Nosotros somos pecadores, pero no nos aborrece. Él aborrece nuestro pecado. Esto no es agradable delante de Él, pero Él nos ama y está dispuesto a perdonar. Nuestras sociedades deben saber que hay un Dios que les ama. Y con esto voy a concluir la clase de escuela dominical y les voy a pedir que en los comentarios de abajo usted escriba un ejemplo de cómo usted puede proclamar el evangelio, de cómo usted puede proclamar el amor de Cristo, cómo usted puede proclamar que Dios os perdona. Un ejemplo es haciendo un rótulo, evangelizando, etc. Yo quiero que usted me dé un ejemplo, sea que usted ya lo ha hecho o lo va a hacer, o cómo usted piensa proclamar el evangelio. Y con esto quiero concluir. Espero en Dios que hayamos aprendido. Esto me ha ayudado mucho y que el Señor me los bendiga, me los guarde y nos vamos a ver hasta la próxima. Bendiciones.